Los libros 1 y 2 de Samuel son obras primas de literatura. En la tradición judaica, forman un único libro. Su propósito es ofrecer un relato fiel de cómo surgió y cómo se desenvolvió la monarquía israelita en la época de Saúl y David. Mientras que el primer libro de Samuel describe el fin del periodo de jueces y el inicio de la monarquía, y tiene como último juez a Samuel, quien unge a los dos primeros reyes de Israel, el segundo libro representa con más énfasis al gran rey David. Los libros giran en torno al cambio en la vida nacional, que tiene como personajes principales a Samuel, Saúl y David. Saúl fue el primer rey de Israel y David el segundo. Como la Biblia dice que David fue el segundo hombre en el corazón de Dios, de su descendencia habría de surgir un reinado eterno, el Mesías prometido, que hoy sabemos es el Señor Jesucristo. El primer libro de los Reyes, conforme a su enfoque, es una continuación de los libros de Samuel. Comienza describiendo la ascensión de Salomón al trono de Israel después de la muerte de David y finaliza con Elías. En el conjunto de los libros históricos del Antiguo Testamento, el primer libro de los Reyes narra 120 años de historia del pueblo hebreo. Ese periodo incluye el reinado de Salomón, la división del reino en dos partes, Israel y Judá, y los reinados de los primeros reyes en las dos naciones. La muerte de David generó una crisis política en Israel. David indicó a Salomón como sucesor, pero otro hijo, Adonías, que era el más viejo de los hijos vivos de David, consideró que el trono debía ser suyo y comenzó a hacer movimientos en este sentido. Entonces, sucedió que Salomón, enfurecido, mandó a matar a su hermano para que no quedara la menor duda sobre su derecho a suceder al rey David. Al mismo tiempo, Salomón hizo una limpieza en el gobierno, sacando de las posiciones de poder a aquellas personas que él consideraba desleales. A pesar de estos problemas iniciales, Salomón pronto mostró ser un buen rey, bendecido por Dios con una sabiduría incomparable. Uno de los principales hechos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este edificio grandioso, bonito, proyectado por David, se convirtió en el centro de adoración de los judíos durante muchos siglos y dio origen a una tradición milenaria que perdura hasta los días de hoy en Jerusalén. Continuando la historia de los primeros gobernantes de Israel, el segundo libro de los Reyes nos dice cómo y cuándo fue la caída del reino dividido entre Judá e Israel. Los profetas continuaban alertando a las personas que el juicio de Dios estaba próximo, pero nadie se arrepentía con sinceridad. El reino de Israel es gobernado repentinamente por reyes malos, y a pesar de que algunos de los reyes de Judá eran buenos, la mayoría acababa apartando al pueblo de la verdadera adoración al Señor. Los pocos gobernantes que eran buenos, junto con Eliseo y otros profetas, no podían detener la crisis. El reino del norte,
de Israel, es destruido oportunamente por los asirios, y alrededor de 136 años después, los babilonios destruyen el reino del sur, Judá. Existen tres temas fundamentales en el segundo libro de los Reyes, que son perennes. Primero, el Señor juzga a su pueblo cuando lo desobedece y le da la espalda a Dios. Segundo, la palabra de los verdaderos profetas de Dios siempre se cumple. Tercero, el Señor es fiel. Él recordó su promesa a David y cumplió todo hasta el final. En el diccionario, la palabra crónica significa compilación de hechos históricos presentados en el orden de sucesión en el tiempo. En la Biblia, los dos textos que narran la historia de Judá y David hasta el cautiverio se llaman primer y segundos libros de crónicas. El título Crónicas es una forma abreviada de crónica de toda la historia sagrada, como aparecía en la Vúlgata, primera Biblia de Occidente, por sugerencia de Jerónimo, traductor del texto del griego al latín. No hay manera de saber con exactitud quién es el cronista. Lo más probable es que sea el profeta Esdras, porque las crónicas fueron escritas durante su tiempo y en el mismo lugar en que el profeta vivía. Lo que se sabe con toda claridad es que estos libros fueron escritos después del cautiverio de Israel y Judá. También, el capítulo 36 muestra que la fecha del libro sería hacia 450-435 a.C. Las crónicas tratan del mismo asunto e historia que los libros de Samuel y de los Reyes. Pero no es una simple repetición. En Samuel y los Reyes, el énfasis es el trono de Israel, mas en las crónicas es el templo de Jerusalén. El nombre del profeta Esdras habla por sí solo. Quiere decir, Dios es nuestra ayuda. Esdras fue un profeta marcado por la esperanza en tierra extranjera. De él se puede decir que encontró en Dios la ayuda, el coraje para vivir como sacerdote deportado en Babilonia. La historia narrada por este libro consta de dos partes separadas por un espacio de tiempo de casi 60 años del reinado de Jerjes. La primera parte contiene la historia de los que regresaban de Babilonia y trata sobre la reedificación del templo de Jerusalén en el año 456 a.C. La segunda parte tiene lugar al año siguiente y narra el viaje de Esdras a Jerusalén para cumplir un decreto del rey de Babilonia. Esdras enseña que Dios es el gran conductor de la historia, cuando muestra el retorno a Jerusalén de dos grupos de exiliados procedentes de Babilonia, el primero encabezado por Zorobabel y el segundo por Esdras. Su propósito es fortalecer la fe en la ayuda de Dios, recordando que es la mano de Él la que conduce a todos en la batalla por la vida. El profeta Nehemías escribió su libro en pleno cautiverio en una tierra extranjera. Tiempos horribles de angustia y sufrimiento. El pueblo judío vivía esclavizado en Babilonia y Jerusalén estaba devastada, con los muros derribados, las puertas quemadas y el pueblo
que no había sido llevado a Babilonia y permanecía en Jerusalén, caído en extrema miseria y desprecio. Nehemías anunciaba que todo eso era un castigo de Dios y denunciaba la falta de fidelidad del pueblo. Convocaba entonces para un regreso a los buenos tiempos de amor, compromiso y fe. El primer libro de los Macabeos es una narración emocionante de la lucha del pueblo de Israel por la libertad religiosa y política bajo el liderazgo de la familia Macabeo, con Judas Macabeo como la figura central. La narrativa sigue el modelo de los libros históricos del Antiguo Testamento. El estilo, por lo general, es simple, pero en ocasiones se torna elocuente y hasta poético, como por ejemplo en el elogio de Judas Macabeo o incluso en la descripción de la paz y la prosperidad de las personas tras los largos años de guerra y sufrimiento. El segundo libro de los Macabeos no es una continuación del primero, ni tiene el mismo autor, como fácilmente podría suponerse. De común entre los dos, solo existe el clima de persecución a la fe, orquestada igualmente por los sirios, aunque narrada de un modo menos histórico y más edificante.